Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora en que usted esté viendo este video. Estamos una vez más proyectando una clase por este medio. En esta ocasión estamos impartiendo una, una clase de la asignatura de ecología, ¿no? Vamos a hablar del tema como tal, del tema de la comunidad. Mi nombre es Heriberto Audiel Hernández Ross. Soy ingeniero en innovación agrícola sustentable y pues como ya les comenté, pues tenemos que abordar temas relacionados con la comunidad, un tema muy interesante, muy bonito que necesitamos conocer, ¿no? Entonces, como tal, necesitamos conocer los conceptos y la organización general de la comunidad, obviamente, ¿no? La comunidad. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta o tener bien claro a qué nos referimos cuando vamos a hablar de comunidad, ¿no? De los niveles de organización, dentro de ellos está la comunidad, ¿no? Que como ya lo vemos aquí en la diapositiva, pues la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un área o hábitat dado y que interactúan entre sí. Es decir, eh, conjunto de poblaciones. Para esto, pues ya vimos la clase pasada, a qué nos referíamos cuando hablábamos de población. La población también es un nivel de organización que es un conjunto de individuos, pero que pertenecen a la misma especie, llámese hongos o de la especie que ustedes se imaginen, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora hablamos de comunidad, pues es un conjunto de poblaciones, ¿no? De diferentes especies, es decir, están en un lugar, en un hábitat donde interactúan diferentes especies. Y pues obviamente cualquier cambio que afecte o favorezca a una comunidad repercute claramente sobre todos sus miembros. Aquí vemos una imagen, vemos una ciudad, vemos una parte aquí donde hay hielo y el mar con mucha basura. Entonces ahí vemos claro que cualquier cambio, dice, que afecte, favorezca a una comunidad, repercute sobre todos sus miembros. Claro, si hay en los glaciares, si se comienza a derretir el hielo, pues empieza a haber cambios y todos sus miembros obviamente van a tener va a repercutir en ellos, ¿no? Las características, ¿qué características tiene la comunidad, no? Una comunidad tiene características definidas que permiten diferenciar una comunidad de otra, ¿no? Una de ellas pues, es la diversidad de especies, ¿no? Tiene que haber una diversidad de especies. También la estructura y formas de crecimiento, también esto está bien dado, que hay diferentes formas de crecimiento y estructuras, ¿no? Determinada por la forma de las especies y el espacio que ocupa dentro de la comunidad. Algunas ocupan mayor espacio que otras. También está la dominancia de especies, eso siempre se ve en una comunidad porque siempre va a haber una dominancia de especies. Abundancia relativa, esto que es el número, o viene dado por el número de individuos de una misma especie respecto al total de individuos de todas las especies que conforman la comunidad. Como último, la estructura trófica, ¿no? Es decir, las relaciones entre las especies dentro de una cadena alimenticia, ¿no? También eso está dado, ¿no? Que, que, que la relación que hay entre las especies dentro de una cadena alimenticia. Se dan las interacciones o interacción entre las comunidades, es decir, de qué manera se relacionan, de qué manera interactúan, cómo es que se relaciona una especie con otra, ¿no? Por eso decimos de la interacción entre las comunidades. Pues una de ellas pues, es la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? A qué nos referimos cuando vamos a hablar de simbiosis? Pues
es cuando dos especies cualesquiera de un ecosistema tienen actividades o requerimientos en común, ¿no? Pueden interactuar en cierto grado, ¿no? Durante esa interacción es posible que se beneficien, ¿no? Que se dañen o no afecten a una o a ambas especies. Entonces, de la simbiosis vamos a ver otro tipo de relaciones, que, como es el comensalismo, el mutualismo, que más adelante voy a presentar en la diapositiva. La simbiosis se puede presentar en tres formas, como ya lo acabo de mencionar. Una de ellas es el mutualismo, el otro es el comensalismo y el parasitismo, ¿no? También hay otras interacciones que es eh, donde vamos a hablar de predadores y esas cosas, ¿no? Pero como tal, vamos a hablar del mutualismo, comensalismo y del parasitismo. Entonces, debemos de tener bien en claro la simbiosis, es la relación que tiene una especie con otra para satisfacer su necesidad, ¿no? Ya sea de manera mutualista, comensalista o parasitismo. Entonces vamos a hablar del mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Es la relación simbiótica en la que ambas partes se benefician. Se presentan de dos formas, ¿no? En este mutuo se refiere a uno y otro, ¿no? Es algo colectivo. Por eso se dice que es la relación simbiótica en la que ambas partes se ven beneficiadas y se presenta de dos formas, ¿no? El mutualismo facultativo, es decir, que puede vivir uno sin el otro, ¿no? Y el mutualismo obligatorio, pues en este sí necesitan permanecer asociados para vivir. Un ejemplo de ellos son las micorrizas, ¿no? Que son asociaciones entre hongos y raíces de plantas. Entonces, para que las micorrizas estén presentes como tal, pues necesitan de las raíces. Entonces, es obligatorio, ¿no? Entonces sí necesita permanecer asociado para vivir. Eso fue respecto al mutualismo. Ahora, el comensalismo. En ese tipo de interacción, una especie se beneficia, mientras que la otra no es perjudicada ni beneficiada. Aquí vemos un ejemplo del tiburón, ¿no? Vemos ahí los peces que se adhieren a él, que se pegan, para una, ser protegidos, otra, para poder viajar a la velocidad en la que viajan los tiburones, y obviamente cuando el tiburón caza, ¿no? Tiene restos de comida ahí que ya no agarra, entonces los peces que van al lado de él, pues lo comen, ¿no? Entonces ahí es un comensalismo, porque una especie se beneficia de la otra, ¿no? Pero sin perjudicarla, ¿sale? Aquí tenemos un buey, ¿no? Y una garza. La garza obviamente va a no se va a agarrar garrapata del, este, del buey y ahí se va a beneficiar, ¿no? Y el parasitismo, como último, hablamos del parasitismo. Esta es una relación simbiótica en la que una de sus partes, en este caso el parásito, se beneficia y la otra, el huésped, se perjudica, ¿no? Una de las especies vive a expensas del otro, causándole un daño. Por eso le llamamos parasitismo, ¿no? Siempre que vamos a hablar de parásito, vamos a referirnos a algo dañino, ¿no? Y llega al final hasta que le vamos a decir que es un patógeno. Dentro del parasitismo está el ectoparasitismo y el endoparasitismo. Si hablamos de ectoparasitismo, nos referimos a lo externo. Aquí vemos una garrapata. Aquí en mi pantalla al lado izquierdo, a ver, a tu lado izquierdo, tú que lo estás viendo, eh, ectoparasitismo hace referencia al parásito fuera de el cuerpo del huésped, ¿no? Ahí vemos una garrapata adherida a una piel, por lo que se ve es piel de humano. Y endoparasitismo, el endoparasitismo es el parásito, pero interno, que está dentro del organismo del huésped. Aquí podemos ver en el lado derecho un parásito, parece ser un órgano interno de un ser, ¿no? Y así queda clasificado como tal el parasitismo en dos, ecto
y endoparasitismo. ¿Sale? Entonces, las fuentes de información, las referencias, pues están ahí, ¿no? Pues si lo quieren consultar. Y por lo tanto, doy terminada esta clase así rápida. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Ya nos vemos en la siguiente.